Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias sobre temas de discipulado. Nosotros como padres anhelamos que nuestros hijos crezcan no solamente en estatura, que de hecho crecen y cómo crecen, sino también deseamos que nuestros hijos crezcan en el conocimiento y sobre todo en la vida espiritual. Cuanto más nuestro Padre Celestial anhela que nosotros como sus hijos y sus hijas también crezcamos espiritualmente. La vida cristiana debe ser de un continuo crecimiento, no de estancamiento. Dios entonces va a poner delante de nosotros nuevos desafíos, nuevas metas para alcanzar, nuevas pruebas para superar con el objetivo que crezcamos, que avancemos. Dios espera dependencia de Él y búsqueda de su rostro. Y encontré un excelente ejemplo de lo que Dios espera de nosotros en el segundo libro de Reyes capítulo 2, donde se habla de los dos profetas, el que se iba a ir a la presencia de Dios y el que quedaba en su reemplazo, Elías y Eliseo. Dice así en el segundo libro de Reyes capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo le respondió: «Tan cierto como que el Señor y tú vive, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía?» «Lo sé muy bien, cállense». Vemos aquí que Eliseo no quería separarse de Eliseo y tenía una clara intención de ir a Betel. Probablemente Dios envía a Elías a las escuelas de profetas en Betel y en Jericó para dar las instrucciones finales antes de su partida. Y vemos que Eliseo tenía sumo interés de ir con Elías a Betel. Betel era el lugar donde Jacob había tenido esa experiencia cuando huía de su hermano Jacob, donde en una visión vio una escalera que llegaba al cielo y ángeles subían y bajaban. Entonces él allí hizo una promesa a Dios: «Si tú me guardas y me proteges, yo llamaré a esta casa, casa de Dios», Betel, casa de Dios. Y allí puso unas piedras en señal del pacto que hacía con Dios. Así que Betel nos habla de la grandeza de Dios, de sus obras, de su poder, pero también nos habla de su protección y provisión, que fue lo que sucedió con Jacob. Dios lo protegió y le dio la provisión necesaria para llegar a ser lo que fue. Por eso que es necesario trascender de la bendición a la presencia de Dios. Lo más precioso de un palacio o de un castillo no es la belleza del castillo, sino el rey que mora en él. Seguramente el palacio nos ofrece descanso, refugio, alimento y abrigo. Sin embargo, es necesario ir más allá de la provisión para conocer al que provee, al proveedor. Eliseo estaba agradecido con lo que tenía, pero no estaba conforme. Él quería más. Y esa es la actitud correcta de todo hijo y toda hija de Dios. No conformarnos con lo que el Señor nos dio, sino anhelar más. Seguimos leyendo ahora los versículos 4 en adelante. Elías por su parte volvió a decirle: «Quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado ahora a Jericó». Pero Eliseo le repitió: «Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: «¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y te dejará sin guía?».
Lo sé muy bien, cállense. Y una vez más, Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua y el río se partió en dos, de modo que ambos cruzaron en seco. Interesante, ¿no? Que este río, el río Jordán, es el único río del mundo cuyo curso se halla en la mayor parte de él, en la mayor parte de su longitud, por debajo del nivel del mar. Y desemboca precisamente en el Mar Muerto, una depresión a casi 400 metros debajo del nivel del mar Mediterráneo. Así que el río Jordán es un río que desciende y es una figura espiritual de la humildad, de aquel que se humilla, de aquel que desciende, que baja. Y recordemos entonces que Dios exalta al humilde, Dios unge al humilde y esa humildad sostiene la unción. Es interesante que el Jordán también es un río que a pesar que desciende, da vida a sus riberas y es útil para la cosecha, con peces, y de esas aguas beben también los habitantes de Israel, que a pesar de todo eso que da tanta vida y tanta provisión, termina en un lugar que se llama Mar Muerto. Precisamente un mar que no da provisión, que no tiene vida, porque no comparte sus aguas con nada. Esto nos enseña que cuando dejamos de estar llenos del Espíritu Santo, en la adoración, en los dones que Dios nos ha dado, no solo nos estancamos, como el mar muerto, sino que viene la muerte espiritual. Nos secamos. Y Eliseo ahora alcanza una doble porción del Espíritu. No se conforma solamente con tener la unción que le iba a pasar su maestro, el profeta Elías, sino que él quiere una doble porción. Y seguimos leyendo en el segundo libro de Reyes, ahora desde los versículos 9 en adelante. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Y aquí viene el pedido. Te pido que sea yo heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y, regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Observamos aquí varias cosas muy importantes. En primer lugar, Eliseo quería más. Y Dios espera que vos y yo pidamos cada vez más, que no estemos conformes con lo que tenemos, sino que el Señor nos siga dando una doble porción de su espíritu. En segundo lugar, Eliseo quería una doble porción que le correspondía como hijo primogénito del ministerio de Elías. Por eso lo llama Padre mío, Padre mío. Y también por eso sus discípulos eran llamados los hijos de los profetas. En Jericó había muchos de ellos, pues 50 de ellos lo acompañaban a cierta distancia, como hemos leído. En tercer lugar, vemos que Eliseo pone su confianza en Dios mismo. Él dice, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Eliseo, sabemos
por lo que nos siguen diciendo las Escrituras, fue usado por Dios para hacer el doble de los milagros que Elías había realizado. Pero no fue alzado en un carro de fuego al cielo como Elías. Dios tiene diferentes propósitos con cada uno de nosotros, pero debemos procurar que el propósito de Dios en nosotros se cumpla, que no lo detengamos nosotros conformándonos con lo que ya tenemos. Dios quiere de nosotros búsqueda de su presencia, fe e integridad y un corazón humilde. Y como está escrito, Dios promete su esencia. Cuando Él dice, prometiéndole a sus discípulos y a nosotros los que íbamos a creer a través del mensaje de ellos, he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no seas escaso, no te quedes con poco, pedile mucho al Señor. No pienses como aquellos que dicen, no, el Señor se va a molestar. Pedile mucho, el Señor le proveyó a Eliseo lo que había pedido, una doble porción de su espíritu. Y vemos que en el ministerio de Eliseo, realmente mucho más del doble de lo que había hecho Elías, el Señor hizo por su mano. Así que anímate a no estancarte, a no quedarte quieto. El Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es rico en promesas y ricos en bendiciones. Pedí, no te canses de pedir y el Señor te lo dará. Dios te bendice a vos, a tu familia, y espero que mañana, si Él lo permite, podamos tener una nueva charla de interés. Hasta mañana.